¿Qué te ha pasado, Elena? Tema del propósito de vida, que pasa que hay muchos niveles. O sea, tú descubres tu propósito, no lo eliges. Me parece como si hubiese que descubrir algo mucho más grande y superior a nosotros. Si eso se hiciera de esta manera, crearíamos personas libres y no interesa. El propósito es mi yo, mi identidad realizándose. Tu identidad realizándose, no hablamos de la identidad, de la personalidad, sino del ser. Y más ahora que estamos en Acuario, ¿vale? Que todo es... Melón Imposible, con Clara Lago y Elena Martínez Santos. Un podcast existencialista del que saldrás con más preguntas que respuestas. Capítulo 20. Bueno, Bienvenido. ¿empezamos? Sí. Estoy un poco nerviosa hoy. No vamos a obviar. ¿Qué te ha pasado, Elena? Nada. ¿Por qué lo dices? que nada, que llevo un mes muy bueno y ayer la chica que me gustaba y que me rechazó me dio un codazo. Sin querer. Obviamente. No era Sí, parte no, del no, rechazo. no era. Aunque bueno. Es que nos hemos planteado si maquillarla o no, pero... Al natural. Vamos a, esto hay que jugar. Bueno, que maquillado quedaba... Quedaba maquillado raro, estaba, quedaba raro. estaba también, quedaba casi peor. Entonces, bueno, pues ya sí he tenido un mes guay. Menos mal que ha venido Eli. Menos mal que Ha retomo la venido- terapia. Porque, bueno, he pasado por que le saquen un perro a mi ojo y a mi... No quiero a mí. Es que estoy nerviosa hoy, joder. Que... Tengo un perro a mi ojo. Claro, normal que tengas el morado que tiene. A ver, es que tengo que dejar de grabar el podcast acto seguido de que me rechacen, ¿vale? Segunda vez. Dios. No pasa nada, pero bueno, yo me lo tomo como que la vida evoluciona. Sí. En 4 meses grabaremos otro rechazada. Que nada, eso, que le sacaron un ojo a mi perro y tuve que, llorando, firmar el consentimiento delante de un montón de veterinarias Muy guapas. muy guapas y unté un moco en la tablet. A la semana siguiente... Lo untaste porque estabas llorando. Vamos a Claro. contextualizar. Porque sí. En ese momento es ya un poco no, gratuito. en ese momento ya no estaba llorando, pero no sabemos ese moco cuánto estuvo yo. A la semana siguiente fui a un trabajo donde resulta que yo no sabía, no lo supe hasta el final, pero estaba la novia de mi exnovia y me tumbé a descansar. Me tumbé en una mierda. Yo no me tendría que haber maquillado hoy. Entonces me puse nerviosa también y... Y hemos culminado con Y hemos culminado el codazo en el ojo, con un ojo morado. rechazada. Vas subiendo la apuesta, en tus rechazos, es fuerte. Sí, hoy tu madre, bueno, ayer nos mandó un audio para ayudarnos con sobre el podcast. tema de este capítulo, pero es que esta entrada a mí me parecía necesaria. Sí, en El tema de hoy. En el que decía que los niveles de conciencia, cuando vibras bajo en los niveles de conciencia, te suelen pasar este tipo de cosas. Así que hemos traído a Eli, nuestra terapeuta capitana de barco, Eli, para hablar de propósito de vida. Bien. Bueno, muchas gracias, Eli. Aplauso para Eli. Ay, por favor, qué risa tú. Bueno, muchas gracias, Eli, por acceder a venir a hablar con nosotras a Melón Imposible sobre propósitos de vida. Gran palabra. Gran palabra. Sí, está muy de moda. Es que justo este fin de semana mi madre ha estado en un curso de propósito de vida y por eso nos ha mandado el audio resumen. Y es como... Es fuerte el tema. O sea, cómo se orienta
en el mundo mercantil, o sea que hay como muchos cursos de encuentra tu propósito de vida y no sé qué. Está como súper estructurado el tema. ¿Tú esto lo has estudiado, Eli? Como tal, lo de los arquetipos, el triángulo, el cuadrado, el no sé qué, todo esto. Sí, porque es parte de la evolución de la persona. Ahora, el tema del propósito de vida, que pasa que hay muchos niveles. Desde el propósito pues más espiritual, desde el propósito más vital. Entonces, aquí, para realmente comprender en serio, no en marketing ni historia, qué es un propósito, primero tenemos que saber quién lo pregunta y desde dónde se pregunta. Ahora, vamos a ir a la parte más básica. ¿Qué es el propósito? El propósito es mi yo, mi identidad, realizándose. Pero claro, pero ahora nos han vendido mucho que, o sea, parece que hay que realizarse a través de lo profesional, ¿no? Muchas veces, o sea, como que yo veo mucho a la gente, incluida yo. Gracias. Es que te lo veía en la barbilla. Pues eso, que no sé si a veces se confunde lo profesional con una realización personal o que se nos ha vendido eso, que tenemos que toda nuestra búsqueda vital está en lo capitalista, en ganar dinero y en alcanzar el éxito en lo profesional. Y no sé si se confunde un poco con el propósito o si de verdad puede ir unido. Sí, esa era una de las preguntas que teníamos, que como no nos vamos a saltar el orden del guión completamente, porque hoy no va a ser menos. Que era eso, el cómo diferencias cuando es una cuestión de realización personal y cuando estás cumpliendo tu propósito de vida, cuando en ambos casos hay una retribución económica. A ver, muchas veces la persona no está cumpliendo su propósito de vida y tiene muchísimo éxito laboral. Claro. ¿Por qué? Porque esa faceta se le da bien. Entonces hay gente que está aburridísima de su profesión. Por ejemplo, puede ser uno que conozco, empresario, que se le da muy bien, pero bueno, coincide con uno que conozco, pero que lo que le gusta es la música. ¡Anda! No, pero ahora que me acuerdo, digo, pues mira, ¿vale? Pero este es Estados Unidos, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se niega tanto su propósito real que no quiere escuchar nada de música, prácticamente, pero a la que se da cuenta va a la iglesia y toca música. O sea, cuando se relaja, va hacia donde realmente le pide su esencia ir. Y Pero cuando no, pues va ahí a su marketing, a su trabajo, no sé qué, porque se le da bien. ¿Por qué sucede eso? ¿No? Que es como que raro. Yo pensaba que la persona que cumple su propósito de vida tiene éxito profesional, tiene éxito y es... No, una cosa es que tú sepas tocar un instrumento y la otra cosa es que tú sepas vivir acorde a tu ser. Claro, cuando hablabas antes de tu identidad realizándose, Correcto. no hablamos de la identidad de la personalidad, sino del ser. Correcto, de lo que yo realmente soy. Vale. Y entonces la cuestión aquí es, ¿vale? Pero yo, ¿cómo sé lo que yo soy? Pues porque como yo me siento, primero me tengo que aprender a escuchar. Que eso es lo que el marketing, o sea, estamos en una sociedad donde se lucha, la guerra es por la atención, ya lo sabemos, por robar la energía en la atención de las personas. ¿Por qué? Porque donde va tu atención va tu energía. Entonces, lo que mueve todo, ¿qué es la energía? ¿Qué es la energía? Evidentemente es la capacidad de movilizar las cosas y de conseguir lo que queremos. Entonces, la clave aquí, ¿dónde está? En que tú pongas tu atención, tu energía dentro de ti para saber qué es lo que a mí me apetece hacer ahora realmente y no porque se supone que hay una influencia social o del inconsciente colectivo o de no sé qué, no sé cuántos o de que no sé qué creencia que toca hacer tal cosa. Entonces, hay personas que tienen una naturaleza muy trabajadora, les gusta, les mola el realizar, el hacer, el hacedor o hacedora, pero aquí, en esta sociedad, como la americana, por ejemplo, eso se valora mucho, que tengas estudios, titulitis, no sé qué, pero eso es una faceta de la persona. Claro, pero al final hay un componente muy cultural. Claro, en la cultura occidental, que bebemos mucho de Estados Unidos, hay una orientación muy clara a la productividad, al éxito y tal, que dices, vale, si ya hemos crecido con eso y nosotras, sin ir más lejos, yo que llevo contigo 10 años en terapia,
Y dices, joe, y sigue costando, porque sigues limando cosas del ego y no sé qué y tal. Y dices, y eso yo que empecé súper pronto, yo empecé con 24 años contigo. No, contigo un poquito más tarde, pero bueno, empecé terapia con 24 años. Y dices, ¿cuánto se tarda en iniciar ese camino que puede ser terapéutico o no? Pero iniciar como el camino del autoconocimiento y de deconstruir el ego, si es que algún día se llega a hacer eso, joder, al final... Si tienes que pasar por todo eso para realmente llegar a escucharte y a conectar con el ser, que es esa la identidad que te va a llevar a tu propósito, igual te encuentras con, ¿no? Con tu ser a los 80 y dices, vaya. No, es más fácil. Por ejemplo, el propósito de un bebé, ¿cuál es? Es escucharse que tiene hambre, tiene sueño. O sea, tenemos que ir siempre a lo más básico. O sea, aquí tenéis que tener en cuenta una cosa. Nos han vendido que todo es muy difícil. Y si nosotros tenemos nuestra propia maestría internamente, yo ahora primero hay gente que no sabe que tiene hambre. Que dice, hostia, es verdad. O sea, vamos a ir a lo más básico. O sea, el propósito no es algo que está fuera. Es algo que ya tienes. ¿El propósito para qué sirve en realidad? Para que te ordenes, para que la identidad se pueda ordenar. La identidad no es algo que hay que lograr, es algo que está, y está dentro, por lo tanto hay que saber escuchar. Entonces no hace falta hacer 3.000 años de terapia para eso. O sea, hay que aprender a escuchar. Hay personas que les costará mucho porque tendrán muchas influencias a muchos niveles, ¿vale? Por lo que traigan de bagaje, por la carga familiar que traigan, por muchas cosas les costará más, ¿vale? Hay otras personas que les costará muchísimo menos. Pero que el trabajo, en realidad, en el fondo es sencillo, porque al final siempre nos vamos a lo más simple, que es aprender a escuchar. ¿Realmente yo ahora tengo sueño? ¿Qué dices? Hostia, qué pregunta más tonta. Ya, pero ¿realmente tengo sed o tengo hambre? ¿Realmente qué me apetece hacer ahora? Y si eso lo hiciéramos, haríamos el cambio. Y eso se sabe muy fácil. ¿Y cómo? Las personas que, pues, a veces lo habréis oído en otras charlas y demás, que dicen, es que después de una crisis brutal, que me rompí, ahí encontré el camino. Y dices, ¿y qué hiciste? Me rompí. ¿El qué rompí? Todo lo que yo creía que era importante, que yo tenía que conseguir no sé qué. Cuando me rompo y me doy cuenta que eso no me sirve para nada, cuando se rompe, que se encuentra a sí mismo. Y cuando te encuentras a ti mismo, una vez ya te has hecho polvo, ya ves lo que me apetece. Pues si a mí me apetece cantar. Pues si a mí me apetece pues comprarme un no sé qué ahora. Pues si a mí me apetece. Y ahí nace solo. ¿Por qué nace solo? Porque ya está. Eso a un nivel más sencillito. Pero, ¿sí? y si dices, eso ya está, ¿eso quiere decir que el propósito de vida ya viene dado? Sí. O sea, tú descubres tu propósito, no lo eliges. A ver, tu propósito viene dado por ti. Porque si estamos en la cuántica, no hay ni tiempo ni espacio. Por tanto, todo ya está a la vez. Todo está viviendo a la vez. La cuestión aquí es en qué punto estás tú de tu propio, ¿sí? De tu propio círculo, ¿no? Pero todo está a la vez. Por lo tanto, ¿para qué quiero yo un propósito si todo está a la vez? Para ordenar mi mente. ¿Por qué? Porque tu propósito de hoy es uno, pero mañana será otro y pasado será otro, pero que sigue una misma línea. Es a diferentes niveles. Diferentes formas, pero de un mismo propósito. Claro, es como una música, pero diferentes canciones. Y ahora me apetece tocar, pues que mi propósito es tener una familia. Y ahora me apetece tocar que ahora mi propósito es comprarme una casa. Y ahora mi propósito... Y entonces vas teniendo propósitos, pero te das cuenta que ese propósito, todas las cosas que tú te pones como propósito, en realidad proponer. ¿Qué me propongo yo? Propósito es una propuesta. ¿Qué me propongo yo? Pues hacer esto. Y luego hacer esto. Y luego Sí, pero Pero digamos es que eso es el propósito. Perdón. No, claro que a veces cuando hemos estado escuchando sobre este tema parece como si hubiese que descubrir algo mucho más grande y superior a nosotros, porque también en varios sitios, varias corrientes filosóficas o gurús o de ahora mismo y tal, como que dicen que al final tu propósito siempre tiene que entregar algo al mundo, tiene que ayudar a mejorarlo, que lo descubrirás y siempre harás algo para que mejore el mundo.
Y es, Sí, que va ligado como a un talento, por un lado. y- sí, eso Bueno, yo en dos como corrientes que he escuchado de gente que, digamos, imparte estos cursos sobre cómo encontrar tu propósito, va muy ligado a un talento innato y una pasión, como que no hay esfuerzo porque hay mucha motivación, porque es algo que te viene como fácil, y que eso sí puede ir cambiando de forma, pero que el propósito es uno. Y por otro lado, lo de que sea algo como para el mundo, para mejorar el mundo. Pero eso sí y no. Lo que dices es así, pero por eso digo de los bebés. Y cuando eres pequeña, ¿qué te apetece? ¿Qué es lo que tú harías tiempo, rato y no te cansarías? Porque te mueve. Por eso digo aprender a escucharse, porque cuando tú aprendes a escucharte, tú empezarás a ver la biología, la naturaleza, y digo, me pasaría horas aquí. Digo, pues tu propósito va por ahí, ¿no? O a mí me encanta cantar. Digo, bueno, pues quizá tu propósito va por aquí. O sea, los niños, por eso siempre los cursos, estos cursos y tal, siempre te dicen, mírate la infancia. ¿Qué es lo que te gustaba hacer en la infancia? Dice, pero si en la infancia no estás realizado, porque en la infancia... Ya, pero en la infancia hay menos contaminación. Te da igual lo que piensen de ti, de si vas a ser ingeniera náutica o vas a ser no sé qué. Todo eso te da igual porque en la infancia estamos en el niño, en la niña, porque estamos más egoicos. Egoicos en el sentido del yo. Y entonces yo estoy yo y mi mundo, y lo que hago es sacar mi mundo fuera. El problema es que cuando vamos creciendo nos dicen que no saques tu mundo fuera, que tú te adaptes a lo que hay fuera. En vez de, no, lo de fuera te va a acompañar para que tú vayas sacando lo de dentro, adaptándote a lo de fuera, hacer una simbiosis. Pero claro, si eso se hiciera de esta manera, evidentemente crearíamos personas libres. Y no interesa. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo funciona el juego, ¿no? Entonces, como ya sabemos cómo funciona el juego, no interesa crear personas libres. Ahí está el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces te dicen, cállate, no digas esto no se hace así, esto no sé cuántín. ¿Y qué vas haciendo tú? Te vas cerrando las puertas. Tu mirada de conciencia, en vez de mirar hacia adentro, tu sol, para saber lo que quieres, tu motivación, y que sale fuera y no gastas energía porque, ¿sí? Porque haces lo que realmente te nace, tu propósito, porque ya está dentro, ¿sí? En vez de eso, ¿qué haces? Cierras tu luz hacia adentro y la abres hacia afuera para ver qué lo demás esperan de ti. Y si no te lo imaginas, lo que creen. Entonces, ¿qué pasa? Que luego ahí, ¿qué hacemos? 3.000 años de terapia. ¿Por qué? Porque algo que estaba innato, natural, le hemos obligado, le hemos forzado de forma artificial a que haga un movimiento que no es el que tiene que hacer. Porque lo que decís de dar algo al mundo, eso se hace de forma natural, pero no como nos obligan a hacer, que es cuando aún estamos creciendo, nos obligan a girarnos. Pero si esto aún no se ha hecho, si aún no nos conocemos, no nos hemos realizado aquí dentro, la flor aquí no está, entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un vacío. Y entonces, al haber ese vacío, siempre necesito de fuera, estímulos afuera, para llenar ese vacío. Y ahí está el pez que se muerde la cola. Claro, y ahora hay muchísimas críticas con este tipo de visiones de que parece que estamos entrando como en una era muy individual de eso, de mirarse, tal, y abandonando mucho la convivencia o sea, la comunidad, ¿no? Las preocupaciones sociales y tal, y que todo este movimiento de cuidarse a uno mismo y tal, supongo que es que ya vivimos también una era que hay tanta información de todo que todo se acaba pervirtiendo por algún lado, porque yo siempre he visto, pero ¿qué va a haber de malo en cuidarse a uno mismo, nutrirse, cultivarse y mejorarse? Eso inevitablemente va a hacer que tú seas mejor en sociedad, pero hay como una gran enemistad por parte de algunos comunicadores y tal con este... Lo que está pasando es maravilloso. ¿Por qué? Porque hay un pisto. Es que es verdad. Hay un pisto. Hay un pisto, como dice Sergio. Hay un pisto. Que es que te das cuenta que aquí cada uno, yo claro, que no estoy acostumbrada a ir por Madrid,
Yo parecía una chincana para venir aquí, un bar de una manera, uno de otro, pero parecía que iba, ¿vale? Porque claro, hay tanta gente tan diferente, tantas cosas. Sobreestimulada. Claro. Salió ahí de mi burbujita. He salido de ahí de... Me hubiera encantado ver la gincana. Pues en serio, una cosa. Pero bueno, ¿y qué ocurre? Que ahora hay demasiada diversidad, ¿vale? Demasiada diversidad de, mira, que va con esta ropa así. Y claro, yo veo a la gente con la ropa, claro, no tengo un calcetín así, el otro un calcetín así, el otro así, el otro hablando así, el otro que... Digo, hostia, ¿y esto? ¿No? Esto es maravilloso. Y me dices, ¿por qué? Porque, ¿qué ha pasado? Que de tanta represión y que se supone que todos teníamos que cumplir unos estándares determinados, ¿qué ha hecho el sistema? Y más ahora que estamos en Acuario, ¿vale? Que todo es, ¿vale? Pues mental y cósmico se ha roto todo. Y más ahora con tantos eclipses, tantas puñetas y toda la historia que hay. Porque, Ha habido muchos, ¿eh? Claro. ¿Por qué? Porque estamos Me encanta que resumen tantos eclipses, tantas puñetas. Lucía ha conectado con lo de Acuario. Lucía hecha así. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que todo acompaña, todo es fractal. Tanto el universo, la astrología, como la psicología, me da igual de dónde lo estudies. Todo va a ir a lo mismo. Todo se va a explicar en lo mismo. ¿Y qué hallará? Hay un caos, pero este caos es un caos necesario. ¿Por qué? Porque tú, no te acordabas, pero cuando empezaste a andar, ¿cómo empezabas a andar? Pues como un cuadro. Pues aquí, como un Robocop, ¿cierto? No andabas bien, te equivocabas. Pues claro, ¿te importaba acaso? No. Y así aprendiste. O sea, ¿ahora qué está pasando? Pues ahora está el que se ha dado cuenta de que se tiene que descubrir a sí mismo y se vuelve tan individual que se vuelve un outsider, o sea, se le ha ido, ¿vale? Al que va con la entrega y llora por todo lo que hay y se mete con todas las batallitas de guerras y de historias, hasta o sea, cada uno que dices, pero tío, tú te vas de aquí, te vas de aquí. Digo, claro, porque esto, que es caótico, porque no nos han dado permiso para podernos experimentar, ahora lo estamos haciendo y cada uno lo hará mal, bien, da igual. Dentro de 10 años, 20 años, todo eso ya entrará en una armonía, donde ya cada uno podrá vivirse desde su naturaleza sin esas represiones que hemos tenido durante tanto tiempo. Pero para que eso se dé y lo veamos natural y que todo sea mucho más fácil y que no haya falta que hacer tanto trabajo personal terapéutico, porque ya se aceptará a la persona como es, entonces ahí será todo más fácil. O sea, ¿tú crees que estamos en una revolución hacia el buen camino? Sí, claro. Bueno, buen camino, no sé qué es eso, buen camino. Pero No, evolutiva sí. Yo te iba a preguntar justo, que esto es salirse un poco del tema, pero me parece muy interesante, porque es verdad, esto lo hemos hablado un montón este verano también, como de qué está pasando, o sea, como de hay una sensación de un agítese antes de usar, ¿sabes? A nivel mundial, total, como de ¡buah! Sí. Y como mucha polaridad de repente. Sí, extremos muy pronunciados. Extremos muy pronunciados. Enfrentados, como hechos noticiables, como súper preocupantes. Bueno, que siempre lo he sabido, pero un poco que atentan a lo mejor más a la libertad de expresión. Muy directamente. Entonces, y es como... que yo quiero creer esto, que además se lo escuché que alguna vez incluso tú y yo llegamos a hablar de, tía, parece que también está habiendo como una revolución espiritual, ¿no? Parece que cada vez a la gente le preocupan más estos temas de mejora, de una búsqueda laica pero espiritual. Sí. O sea, que hay vuelve a haber como más curiosidad por el espíritu, que estamos dejando un poco, parece, lo materialista y tal, pero luego pierdo la esperanza. Bueno, sobre todo porque aparecen figuras, pues yo qué sé, como Trump, o sea, gente así que está generando un caldo de cultivo bastante peligroso. Y le escuché a Meryl Streep que ha sido, bueno, se ha pronunciado muy abiertamente contra Trump y sus políticas y tal. Decía, bueno, en algún momento creo que tendremos que agradecerle al presidente Trump por recordarnos lo importante que es luchar por las libertades, ¿no? O sea, como diciendo de alguna manera, a veces tiene que aparecer un gran villano para que espabilemos y aparezca otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que esta agitación del mundo es porque hay como un resurgir o igual nos vamos a la mierda? Claro, es que esto puede ir por cualquiera de los Yo dos. lo tengo muy claro. El tema de política, sin meteré mucho, porque no entiendo mucho, la verdad, porque no me interesa demasiado.
sinceramente, lo que yo percibo, o sea, bueno, y estudios que he hecho, ¿no? Porque claro, la psicología de masas, pues estudias también muchas cosas. Antes los políticos no te enterabas demasiado de todo lo que hacían. Cuando vas investigando y te enteras de las atrocidades que han hecho y no nos hemos enterado de nada, Trump, que es yo le llamo el del peluquín, que es como un poco fantoche parece, ¿no? Pero, bueno, pues hace lo que hace, pero realmente yo he estudiado cosas que han hecho otros que nadie se ha enterado y son atrocidades. Por tanto, a mí, el que hay ahí me da igual. O sea, al fin y al cabo, este hombre ahora está en esta era por algún motivo, ¿vale? Ahora toca esto. Es muy llamativo este hombre, porque es muy exagerado en sus formas, es muy un poco chabacano, ¿no? Y tal. Sí. Pero bueno, es que en realidad va acorde en lo que está pasando ahora, que todo es como muy fuera hacia afuera. Antes se guardaban mucho las formas, cada uno iba a tal, pero y ahora, pues lo que decimos, ahora cada uno hace lo que le da la gana, aquí, allí, vemos que dices esto se va a la mierda. Al fin y al cabo, yo tengo clarísimo que estamos en una escala evolutiva y si nos vamos al 100, todo va a volver a cero. Por lo tanto, estamos en una era realmente de que haya un nuevo orden. Pero para que haya un nuevo orden, o sea, hemos pasado de una era, ahora estamos a otra, ¿no? Acuario. Acuario se tiene que asentar en un nuevo orden. Pero para que esto, y esto es algo cosmológico, o sea, es que es así, cuando este orden se establezca, pero para que eso suceda, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad de la que veníamos de Piscis a Acuario. Tiene que haber cataclismas, tiene que haber caos, porque tú ¿cómo vas a un nuevo orden? ¿Tú cómo pasas de niña a adolescente? Sí, Caótica perdida. Con crisis. Crisis. Entonces, eso es una crisis más, que es natural. Yo eso lo veo en el trabajo, en mi trabajo, por ejemplo. Las personas, yo antes, o cuando yo estudiaba, todo el tema pues más profundo, porque me gusta mucho estudiar por los grandes iluminados, ¿no? Pues Buda, Cristo, toda esta gente, ¿no? Gente que ha demostrado que se ha iluminado, ¿no? Pues sigo, ¿no? Los pasos. A mí antes me costaba muchísimo encontrar este tipo de información. Y te ibas como casi a sectas para encontrar información fuera de lo documentado. Cuando trabajaba antes a nivel profesional, la persona le costaba mucho un paso espiritual. Lo espiritual significa de conciencia. O sea, le costaba mucho. Y ahora es que le hice dos cosas y digo, esto ha cambiado un montón. O sea, mucho. O sea, la persona está de otra manera. Antes se veían las noticias para ver lo que decía la verdad. Vamos a ver qué dicen las noticias, como si fuera una verdad. Y ahora yo le pregunto a gente, ¿tú ves la noticia? Y ¿qué dice? Ha cambiado todo mucho. Y ya cada vez la persona tiene más criterio. Antes no había criterio ninguno. Era el criterio establecido. Y sobre el criterio establecido tú sacabas tu propio criterio. Y quien no, pues es el que se iba a la India ahí a meditar y no sé qué. Y era el raro. Claro. Entonces, lo que pasa es que ahora pasa todo mucho, pero mucho a la vez. Ya. ¿Y cuánto duran estas eras? Es interesante eso. ¿Vamos a vivir el asentamiento de ¿Cuánto, Acuario? ¿Cuánto ha durado Piscis? Bastante. Aún quedan unos años para que eso se asiente. Joder. Aún quedan añitos. Pero yo tengo mucha esperanza porque veo que todo va muy rápido. ¿Pero por qué va muy rápido? Porque ya también yo noto una sensación de ya estoy cansada de vivir en una mentira, de comerme cosas que ya no... O sea, yo os hablo del ambiente que noto, porque yo trabajo muchas horas con personas, que es lo que al fin y al cabo a mí me nutre. Sí, estás haciendo un estudio sociológico de alguna manera. Todo el rato. Entonces, claro, de los temas que te hablan, de lo que lo preocupa, y lo que yo veo, más allá de lo que te cuenta la persona, es como... Yo estoy cansado ya de esto. Yo lo que quiero es vivir, es disfrutar, es quedarme en paz. O sea, yo ya no quiero tantos rollos de ir siguiendo a no sé cuánto y no sé cuántán. Eso es lo que al final me queda, ¿no? Como el pozo. Y con eso me quedo. Pero aparte tengo una intuición, siempre tengo mucha sensibilidad. Y cuando a mí, por ejemplo, me decían, no va a pasar tal cosa, y decía, sí que va a pasar, ¿no lo ves? Y pasaba. O sea, porque es que son cosas que, aunque... no a priori no lo veamos, pero la persona que tiene un poquito más de percepción es que tú ya ves lo que hay ahí.
Y claro, y aquí te dicen, es que eso es horroroso. Digo, ya, pues que se caerá lo que se tenga que caer, las estructuras que tengan que caer, que eso dice el budismo, ¿no? Tú lo pones en una mesa rasa, colocas ahí las estructuras y cuando se mueve la mesa, se va a caer lo que no está bien sólido. Porque se caiga lo que no es real, lo que realmente se ha construido desde el miedo, desde una base que no es. Pues está. Yo es verdad que no sé si es casualidad por la edad en la que estamos, 23, 35, pero es verdad que cada vez noto más a mi entorno o sea, como que cada vez hay un mayor hartazgo por trabajar, pero no por ganarse el pan, sino como un cansancio fuerte hacia la ambición un poco desmedida que nos han hecho tener. Correcto. Y como que cada vez escucho más, solo quiero tiempo, solo quiero ser feliz, solo quiero... y hay veces que, no sé, me debe entrar como la posesión de la ambición capitalista a mí y eso es rendirse, eso es que no has fracasado y no has luchado lo suficiente. Y es, ¿cuándo es rendición ante el fracaso? O de verdad es que estamos empezando a hallar el camino de que hay un engaño, que no sirve para nada el éxito profesional, el seguir ascendiendo hasta que llegues a ser una directiva en una empresa y realmente no tengas vida. Claro, eso, la cuestión aquí es ¿para qué eso? Si tú, por ejemplo, me preguntas, ¿y tú para qué trabajas tanto? ¿Y tú para qué quieres, siempre te estás trabajando a ti? ¿Y qué quieres? Y yo digo, es que a mí me flipa. Ya. A mí me encanta. Y dices, ¿pero el qué? ¿El dinero? No. O el dinero ayuda y va genial. Pero es algo más que eso, que es la transformación de la persona. Es algo que es como lo que hablamos de los niños de jugar. Entonces, es que yo pasaría, pasaría, ¿no? Las pasas. Paso horas porque es tan bonito jugar a esa transformación y a mí la persona que me puede ver me dirá, jolín, esta workaholic esta, ¿no? Que está... Ya, pero tú aportas algo al mundo con tu profesión. Claro. O sea, tú incides directamente en las personas y en el mundo haciendo un bien, pero los que tenemos profesiones que encima aportan al ruido, a la superficialidad, al captar atenciones, a robar energía. Justo iba a preguntar eso. Yo tengo una idea, algo así, claro, es un poco, pero bueno, es la mía. Yo haría que la mayoría de las profesiones desaparecieran. Que realmente, y eso al final es lo que va a pasar, la robótica es lo que va a sustituir muchas profesiones. Sí. Y mi idea esta pajoleira de, ¿vale? Pajas que me aumentan, pero porque creo que es el camino, y es que la persona trabaje como jugar, que encuentre lo que realmente quiere hacer, porque es cuando realmente vas a aportar al mundo. Pero eso es posible. Claro. Es un poco utópico, ¿Qué ¿no? dices? Ya, mira, presidenta. Claro. Mira, ya hay taxis que van sin hombres, sin personas, sin mujeres, ¿vale? Que los coches van solos, ¿vale? Ajá. ¿Verdad? Un autobús empezó en Madrid. ¿Sí? En China hay un montón. Bueno, hay mujeres de estas de la limpieza, que ya ha empezado ahí también en China, mujeres que te van... Robots. Como la rumba, pero que te lo hace todo, no Correcto. solo aspirar. No, o sea, que te hace la limpieza. O sea, cada vez, evidentemente, la robótica, la inteligencia artificial, o sea, evidentemente, antes necesitabas no sé cuántas personas para hacerte un trabajo y ahora con la inteligencia artificial se adelanta mucho. O sea, estamos ahora, repito, acuario, es esto. ¿El acuario qué es? Es la tecnología con la ecología. ¿En serio? Sí. Hostia. O sea, acuario es aire, ¿vale? Y es tecnología y lo que es lo natural. ¿No te das cuenta que cada vez se le da mucha importancia a lo eco? Sí. Hombre, bueno, es que como que también la mierda. Sí, que se está intentando cada vez como conectar más con la naturaleza. Pero, luego también nosotros, de que empezamos a tener una sed. Correcto, porque hay una necesidad de eso. Y también de la tecnología, que dices, pero parece que no es compatible. ¿Y por qué no? Entonces, todo esto va a ir a unificarse, porque es lo que toca ahora. ¿Para qué? Y dices, ¿y por qué toca eso? Porque es el siguiente nivel evolutivo. Ahora toca esto. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que la persona, lo que habéis dicho del propósito, ¿no? Volviendo al propósito, que entregues algo al mundo.
Pero ¿para qué entregar al mundo? Porque si tú me dices, ¿y tú por qué hoy te sientas aquí? Y yo digo, pues porque me apetece entregar algo al mundo, pero en realidad porque me apetece entregármelo a mí. Porque me apetece, no como una obligación, no como un a ver si. No, es primero yo me lo hago o vosotras, ¿por qué lo hacéis? Pues primero porque os divierte, porque mola, porque no sé cuántín, ¿no? Os contáis lo que Sí, sea. van a tener proyectos. Sí, ¿y por qué? Porque te motiva. Pero luego si eso lo haces desde un lugar bonito, inevitablemente te apetece entregar algo. Bueno, Bueno, casi. este fue el propósito de este podcast. De hecho, lo hemos dicho muchas veces, que era, nosotras hacemos esto igualmente porque nos divertimos así, quedando y charlando y desmenuzando la vida, y dijimos, oye, lo lanzamos, que a una sola persona le sirve de algo, pues mira, Ya está. pues ya está. Para algo ha servido más allá de que se quede aquí, Correcto. entre las dos. Correcto, pues así se inicia algo. Sí. Simplemente con eso, pero ¿cómo vas a aportar tú al mundo? Lo que decíamos del propósito final. ¿Cómo lo vas a aportar si tú estás vacío? Si tú estás haciendo una profesión que no te gusta, por ejemplo, o sientes que no tiene sentido. Perdona, pero entonces eso no es aportar, eso es esclavitud. Eso es sacrificio al mundo. Y eso no sirve. Bueno, yo en mi caso personal yo no lo sé. Yo es que ya sabes que siempre estoy más perdida que nada. Entonces, yo es todo porque siempre digo, desde que pasó lo del apagón, que a mí me pilló en un sitio que me asusté un poco y tal, porque era como que no sabíamos qué estaba pasando y estábamos en un polígono y tal y cual. Y sí que entre los compañeros era un rodaje y empezamos a decir, o sea, no aportamos nada al mundo realmente. Si lo que ha pasado es una guerra que está ahí fuera, porque llegamos a tener ese tipo de pensamientos porque encima nos llegaban bulos. Y no aportamos nada. Y fue como, no sé, no se me ha ido. O sea, siempre me ha rondado eso un poco la cabeza, pero es... Y yo creo que por eso un poco surgió también lo de los propósitos vitales y tal. Y pues yo no sé qué, ¿no? No sé. No sé nada. Claro, ¿cómo sabes, por ejemplo? Bueno, tú cuando tú viste un momento de decir, voy a buscar mi propósito, o este es mi propósito, o simplemente como que fuiste y a lo mejor un día escuchaste hablar de los propósitos y dijiste, pues mira qué bien que yo ya estoy cumpliendo el mío. O tuviste el momento de, voy a ir ahí porque es mi propósito. Claro, porque, perdón, lo último que añado antes es que a mí, yo tuve un momento en el que en la adolescencia, ya pasando a la vida adulta, que ya no sé si me inventé el propósito, en plan un poco por presión de que era muy guay tener una vocación, ¿no? Y yo era el cine y ya empecé como, ya está, mi vocación es el audiovisuales y además soy buena y entonces tal, y hay un punto que es, me la inventé. O sea, un poco. Pero todos nos lo inventamos, al fin y al cabo. Todo se inventa. La cuestión aquí es, tú, por ejemplo, el tema de audiovisual. Ya, pero a mí no se me ha ocurrido hacer eso. Dice, ¿por qué te lo inventé? ¿Por qué te inventaste esto y no te inventaste voy a ser una enfermera? Porque era súper cool el cine. A mí no me da igual eso. ¿Te has entendido? Porque, claro, a mí que pongas aquí un cacharrito aquí, yo no sé qué, a mí me da igual, ¿lo ves? ¿Por qué? Porque tenemos muchos estímulos. Ya. Y de todos los colores dices, hostia, el rojo, cómo mola, ¿no? Y dice, pero si hay un montón. El rojo, hostia, mola un montón. Me lo voy a inventar, me va a gustar eso. ¿Y de dónde ha salido esa información? Ahora, que imagínate que tú evolucionas de 1, vamos a poner así, a 10, ¿vale? Pues tú en el punto 3 eres la que enchufa el micrófono, ¿vale? Pero en el punto 10 eres la que hace una película que transforma el mundo. O sea, yo, una de las profesiones que más admiro, hablando de profesión, en realidad es todo lo que tiene que ver con el audiovisual. Porque no sé si lo estoy diciendo bien, audiovisual, pero es, vas a un teatro, ves una película, o lees un libro y se transforma. Y digo, mira, yo puedo ayudar a una persona, pero es que una película puede transformar a millones de personas. ¿No les ha pasado una vez que habéis visto una película y habéis dicho, y ha habido un cambio muy fuerte? Entonces, el poco valor que, en este caso, entiendo que le das a la profesión, a tu profesión, pues quizás porque le estás vibrando, por tu historia que tú tengas, la estás vibrando en un lugar más bajo
pero si tú esto te atrevieras a hacer algo más alto, quizá no sería... Claro, porque yo me quedo en trabajar en redes sociales, no en el cine. Claro. Aclaremos. Claro. En publicidad. Claro. Pero por lo tanto, ¿qué significa? Que pero estás en esa línea. Lo que pasa es que estás en la línea, esto como un cocinero, puede ser un chef o puede ser el que corta las patatas, ¿no? Pero estás dentro de la cocina. Entonces, eso es importante, que entendamos, ¿vale? Eso me ha gustado. Claro. Estoy dentro de la cocina. Claro. Entonces, ahí está la historia de decir, ¿cómo sabes que es tu propósito? Cuando estás tiempo ahí y por más que te enredes, estás ahí dándole vueltas. Lo que pasa es que no estás encontrando o no te estás atreviendo. Porque mira, una de las cosas que a nosotros nos cuesta conseguir el propósito, hablando de propósito, ya que estamos aquí para eso, ¿no? Dice, el propósito ya os he dicho que es la identidad, ¿sí? Realizándose. Y el propósito sirve para ordenar la identidad. Porque propósito es proponer. Quedémonos en eso simple. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos en cosas mucho más elevadas, lo único que generamos es frustración. Y ansiedad. ¿Por qué? Porque me pongo en un futuro en el cual ese futuro, yo no estoy en ese futuro. ¿Qué decía Jesús el Cristo? Que a mí este hombre me gustaba mucho. Era muy majo. Decía el camino, ¿no? Que lo importante es el camino. Dice, ¿y este tío por qué dice que lo importante es el camino? Porque ahí está la realización. Porque ahí está donde descubres cada cosa y vas sintiendo y vas viviendo en el aquí y ahora. Porque todo es, al fin y al cabo, el aquí y ahora. Cuando tú consigues un propósito, una carrera, te has sacado la carrera. ¡Hostia, qué guay! ¿Cuánto te dura el hostia, qué guay? ¿Te han dado el título? Y yo ya no sé cuántos años hace que la tengo. Yo no me acuerdo ya. Ya. Ahora, cuando la conseguí ese día, ¡hostia, qué guay! Sí, un rato de dopamina. Luego ya. Pero ya lo conseguí, ya. Pero yo no recuerdo eso. Yo lo que recuerdo es la mierda asignatura de no sé cuántín, o hostia, hasta qué flipada, Claro. o no sé para qué hago esto, yo para qué quiero estar tal, ¿sí? Y luego voy a estudiar también hipnosis, porque yo con esto, la psicología esta española, esto no, así yo no me gano el pan, y voy a estudiar aquí, ahora me voy a ir a no sé cuántín, y eso es lo que a mí me realizó, que el camino siempre es el momento. Lo que pasa es que nos cuesta tanto entender el momento ahora presente. ¿Por qué? Porque aquí es en el único momento que tú tienes realización. Y si no piensas una cosa, ¿cuánto te pasa el tiempo volando? Ya. Cuando disfrutas en ese momento. Pierdes la noción del tiempo en ese momento. Porque estás. En el momento que estás, esa es la clave. Propósito solo es, tú me dices, ¿cuándo tú te dictas propósitos? Solo es para ordenar la mente, de decir, ¿qué tocaba? ¿Qué me había dicho yo que quería hacer? Ah, sí, ayudar a transformar a las personas. Vale, a que consigan sus... Vale, sí, eso. Esa Que cosita. se me había... ¿Cómo era? Exacto. ¿Cómo era? Ah, sí, cambiar el mundo, eso, bien. Eso, vale, ya está, me lo quito y luego vuelvo. ¿Y dónde vuelvo? En el aquí, este curso de no sé qué, ahora voy a estudiar esto no sé qué, ahora voy a meditar sobre esto, ahora por qué no sé cuántos, ahora que si hablo con yo superior, ahora que si no sé cuánto. Claro, ahí, en el día a día, y luego resulta que hay un día que hago un cambio que haces un clic importante y haces una transformación y dices, ¡hostia! Sí, hombre, esa transformación, ¿de dónde ha venido? De todo el día y cada momento viviéndolo en el presente. Eso es la clave. Entonces, ¿qué hacen las redes y todo lo que está estudiado? Justamente lo contrario, que no estés en ti. Y además te venden cosas de realización personal o de puñetas, de cursos de Ilumínate, para robar tu energía también. Y tu dinero, además. Y tu dinero. Pero el dinero, en el fondo, es lo de menos. Es que es tu energía. Porque tu energía, es que eso es contado. O sea, llega un momento que tú no tienes energía. Sí, escasea a veces. Hombre, y que puede generar mucha frustración también. Pero tú dirías que todo el mundo tiene un propósito. O sea, un propósito superior para el mundo, para tal. O un propósito puede ser algo más personal. O sea, un propósito de vida puede ser... Jugar al tenis. ¿Profesionalmente quieres decir? No, digo, ¿Nadar? no, yo que sé, que con lo que te pasen las horas, en plan un hobby. El propósito... No, que el propósito sea hacia ti. El estar tú bien, con tu familia, con tu entorno y ya. ¿O no? ¿O el propósito siempre tiene que ser para el mundo, para los demás, dar algo al mundo? No,
El propósito, primero, no es dar nada a nadie. Porque nadie se merece una mierda. Y ya está. El propósito es para ti. El propósito es para ti. Es como, tú imagínate Dios, ahí, este señor de la barba. Que él lo que ha creado es las ideas. La idea. Dios es creación, es creatividad. Son ideas, es un mundo de las ideas, ¿no? Y entonces va y le decimos, yo quiero no sé qué. Y él dice, pues muy bien. Y yo quiero no sé cuánto. Muy bien. Mientras que me des un mundo creativo, me da igual lo que te propongas. Pues yo solo me voy a plantar manzanas y ya está, y nada para el mundo. Pues ya está perfecto para ti. O sea, es creatividad. Y dice, ¿y para qué eso? Porque lo que se espera, que Dios, estamos hablando no de una entidad, evidentemente, es de una información, todo es información, energía, ¿no? Pero para entendernos, es que mientras que mi propósito va a ser plantar árboles, yo ahí voy a tener unas experiencias de plantar árboles, porque me van a salir gusanos en los árboles, me voy a cagar en su puta madre, no sé cuántos. O sea, voy a tener una experiencia hasta que voy a aprender a conectar con esa naturaleza y con ese trabajo. Y eso me va a dar una experiencia. Y esa experiencia, que yo solo voy a plantar árboles, esa experiencia, ¿a quién va a revertir? A la humanidad. No, sí, porque esa información queda ahí. Y esa información queda como decía Carl Jung, un hombre que era muy listo, queda ¿dónde? En el inconsciente colectivo. Por tanto, al final, aunque mi propósito sea tener una familia y punto, eso va a ir a algún sitio porque no estamos aislados. Todos estamos... Y yo lo vi cuando estudiaba la carrera, me di cuenta, digo, todo está conectado desde una célula, que una célula madre tiene toda la información de todas las células. El propio cosmos lo tiene. O sea, yo me di cuenta de que el cosmos, como la célula más pequeña de nuestro cuerpo, está compuesta de lo mismo. Por tanto, por mucho que yo me quiera aislar del mundo, yo estoy conectada al mundo, yo estoy conectada a la red. Por tanto, ¿qué más da que el propósito sea salvar al universo? Como sea, tener tu familia. Todo va a ir al mismo sitio. Y entonces, esa persona que solo va a tener su familia y va a ser más feliz y no necesita nada más, también tiene el éxito. Si nos vamos a la astrología, como a una parte de nuestra mente que también es el éxito, ese éxito suyo, que es su familia, también revierte. Y eso va a nutrir a esa persona que lo que quiere es salvar la humanidad. Sí. Claro, pero esto que has dicho de esa persona que su propósito de repente es plantar árboles y se va a encontrar con toda una serie de experiencias, los gusanos, se va a cagar en todo, no sé qué. Por ejemplo, ya he escuchado 2 veces de 2 cursos de estos, como esta cosa de cuando tú estás en tu propósito, de verdad, has encontrado el propósito de tu ser, todo viene fácil. Ya no solo es que tú pones la energía fácil porque tienes una alta dosis de motivación, es que se te abren puertas. ¿No te das cuenta cuando en la vida tú no estás en tu camino y se empiezan a cerrar, no sé qué, y entras en crisis y de repente lo pierdes todo? No, es que cuando estás en tu propósito se te abren las puertas y es como que todo empieza a fluir y abundancia por todas partes, ¿no? Entonces, claro, hay una parte que dices, anda que no habrá gente que a lo mejor estaba en su camino, pero como le han dicho, no, esto o se te abren todas las puertas o no es tu propósito. Y que tire... Y al revés que te dicen que cuando esto lo decía... Bueno, o el ejemplo que has puesto del tipo súper exitoso que le va fenomenal, pero que no está haciendo su propósito. Correcto. O el Mahabharata, ¿no? Uno de los libros hindúes más famosos, más importantes, que te dice que cuando tú haces todo lo que puedes y no puedes más, o sea, ya estás agotada y se te van las fuerzas, ahí es cuando viene Dios y te ayuda, ¿no? Como lo entregas a algo más. Entonces, al final dices, hostia, ¿cómo funciona esto? Pues al final, ¿dónde nos quedamos? Pues al final nos quedamos en que cuando lo que tú decías del curso, cuando tú estás en la frecuencia y hay 0 apegos, tú te pones en la frecuencia de la abundancia en ti, prosperidad. Y se te abren las puertas y todo es muy fácil y no sé cuántos, ¿vale? Eso está fenomenal. ¿Eso es cierto? Sí, pero para que eso se dé, no tienes que tener apego, porque como decía Buda, el origen del sufrimiento es el apego. Entonces tú te apegas, entonces sufres. Entonces si tú no te apegas y además estás alineada a lo que realmente te nutre, ¿y por qué sabes que te nutre? Porque estarías haciendo mucho rato eso y no se te gasta la energía y te pasa el tiempo y no te das cuenta. Es algo como muy, muy natural. Que surge, que dices, es que es esto, se me va ahí, porque tengo ganas, porque sueño con eso, porque me quiero levantar por la mañana y hacer eso.
Ya está, es eso, ¿vale? Y si te abren puertas, ahora cuento como lo que decía el Mahabharata, ¿vale? Este libro hindú, y entonces este tío que escribió este libro, que es muy importante y se iluminó, ¿por qué escribió eso? Porque esa persona lo que tenía era mucho apego. Y entonces le decía, lucha, sigue luchando hasta llegar un momento en que te rindas y entonces te vendrá a ayudar Dios. No, Dios no te ayuda. Bueno, es muy romántico, ¿no? Sino que te liberas del miedo a perder y ahí se te abre porque ya lo tienes todo está ya. Entonces, ¿en qué nos quedamos? En el camino del medio, siempre el camino del medio. En que tú pongas la lógica de estoy luchando aquí y me estoy dando cabezazos por tozudez y no es mi camino, o porque tengo miedo a perder y es el apego el que me genera sufrimiento. Y eso es realmente la cuestión que te tienes que plantear. Porque muchas personas siguen y por ahí no es. Y no quieren ver las señales. Y ahí es donde hay que parar y decir, a ver, ¿qué pasa? Y hay personas que les sale muy fácil, y yo lo que os digo, porque saben tocar el instrumento, saben instintivamente cómo ganar dinero. Hay gente que gana dinero súper fácil, y es así. Pero en cambio es infeliz en otras áreas. Y dices, ¿pero por qué? Porque es como una música. A ver, ¿cómo hago yo para ganar dinero? Pues tengo que tocar esa frecuencia. Entonces yo toco esas melodías y me sale el negocio, me sale la oportunidad, tal. El amor, lo mismo. La salud, igual. Sé manejarme ahí. Pero eso no significa que vayas a vivir ahí tu propósito. Significa que tienes cualidades, que tienes unas habilidades tuyas, innatas, trabajadas por lo que sea, tienes esas cualidades, ¿no? O de saber hablar en público, de saber de saber actuar, es innato. Perfecto. Pero eso no significa que estés más evolucionada. Significa que eso se te da muy bien. Y hay personas que por tener altos talentos en algo se han ido a la mierda. Y eso lo sabemos, típico, ¿no? Sí. Actrices, cantantes de música, gente extraordinaria, y se ha ido a la mierda. Y dices, hostia, pues estos que eran tan extraordinarios están viendo su propósito de vida. ¿O no? Simplemente tienen una habilidad muy grande y que se dejaron llevar por lo que hablamos, las exigencias externas, se perdieron a sí mismos y se fueron a la mierda. Entonces, para conseguir ese propósito, ¿cuáles son las resistencias que me impiden conseguir el propósito? Que eso es algo interesante. Y hay 3 básicamente. Una está en el miedo a perder quién yo soy, mi propia identidad, que eso lo habla mucho pues Buda, ¿no? Entonces, si yo al final dices, ¿cómo es posible? Uno se acostumbra a cómo es, al personaje que se ha creado, lo que te has inventado. Yo me he inventado una yo, con una forma de vida, no sé qué, no sé cuántos, y ahora yo necesito evolucionar. ¿Y cómo me doy cuenta que necesito evolucionar? Porque ya me aburre, me siento ya aburrida. Ya es como lo que hablamos de la típica zona de confort. Sí, esto está muy bien, no sé qué, pero ya me siento como que pierdo la chispa. Si fuéramos niños, niñas, ¿qué haríamos? Pues voy a jugar a otro juego, ¿no? Dejo la muñeca ahí o el coche allí y me voy a jugar a otra cosa. Luego te pregunto una cosa sobre esto que tenía. Vale. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues digo, vale, pues ya tengo que ir a otra cosa, porque ya te van haciendo otra inquietud. Pues a mí me apetecería hacer otra cosa. Y entonces hay un miedo a decir, ostras, pero si yo me pierdo quién soy, y hay que vaciarse para llenarse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me vacío, ahí tenemos ese sufrimiento del apego a perder quién yo soy. Pero imagínate que estamos ahí más, nos lo curramos más, y ahí es donde está la terapia, todo ese trabajo, que es el vaciado, el desapegarme de eso que soy, que creo que soy yo. ¿Por qué? Porque creo que si eso me desprendo, voy a desaparecer. Ahí está el ego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me desprendo de eso? Cuando me desprendo, donde caigo es en el ser, porque yo siempre estoy, y yo soy esencial. Entonces, siempre caeré en mí. Pero claro, eso el ego nos engaña. ¿Y qué es el ego? Una identidad creada que sirve para funcionar. Pero si eso le damos demasiada consistencia, al final creemos que somos eso, nos identificamos. Lo que es el it, me identifico con eso. Y entonces ahí ya me pierdo. Vale, hacemos el trabajo.
quitamos el apego a la identidad actual para crear otra identidad, ¿no? Porque nos inventamos las identidades, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un desierto, lo que hablamos, la noche oscura del alma, es eso. Y entonces pasamos por un desierto, que es eso que dices, vale, ya eso de antes ya no está, pero ya voy aquí la vida vagando como un desierto. Pero luego ya poco a poco ya vas encontrando, ¿sí?, los elementos que necesitas y vuelves a crear ese nuevo yo, que siempre es el mismo esencial, pero cada vez más evolucionado, porque va integrando más conocimientos, ¿sí? Como un diamante que se va forjando, ¿no? Vale, eso es un tipo de apego. Luego, el otro tipo de apego que es apegarme al propósito. ¿Qué significa eso? Pues imagínate que tú descubres que dices, uy, a mí me gusta mucho la actriz. Y entonces ya te apegas. Entonces, claro, si no te dan papeles ya mal, ya sufro, ya no sé qué. Ya, si a un casting me dicen que no, es que ya no valgo, es que... Y ahí tienes que parar y decir, a ver, ¿qué me está pasando? Que estoy siendo objeto, yo estoy siendo objeto de esto que me gusta tanto. Mal. Entonces hay que aprender a desear, porque si no hay deseo no hay vida. Es muy importante aprender a desear, pero la clave está en no apegarme. ¿Y cómo hago para no apegarme? Pues entender que la energía no desaparece sino cambia de forma. ¿Qué significa eso? Pues lo típico de, vamos a decirlo así, un novio. Es que si pierdo el novio, no pasa nada. Si yo tengo energía de novio o de novia, este Antonio Pepito se va a ir, pero va a venir otra. Porque va a venir otra energía. No te preocupes. Va a venir otra que te va a pegar un puñetazo. Pero en el otro lado. En el otro. Y eso sirve para aprender a desapegarte. Porque ¿y si lo pierdo? Una casa. ¿Y si pierdo la casa? Pues esa se irá porque ahora ya no toca, pero vendrá otra si yo la deseo. Porque al fin y al cabo esto lo estoy creando yo. Pero es muy difícil vivir así. Bueno, más que difícil es un arte, ¿no? Es un arte. Y luego el tercer apego es la sombra. Que es el no querer lidiar con la sombra. ¿Y qué es la sombra? La sombra es la parte, es nuestro diferencial en realidad. Es lo que, si yo sé usar esa parte de mi personalidad, consigo el objetivo. Entonces, ¿por qué lo convierto en sombra? Porque se me va de las manos. Porque me apego. A ver, ¿cómo es? Si yo lo uso, o sea, si yo uso la sombra, consigo mi... Es tu diferencial. ¿Tu diferencial qué significa? Que, a ver, ¿tú para qué vas a convertir algo en sombra? Una cualidad tuya, ¿para qué la vas a convertir en sombra? Porque te da miedo usarla. En sombra significa que no la quiero ver, ¿no? Claro, a eso me refiero. Pero ser malas cualidades, ¿no? No, bueno, que tenemos asociadas, ¿no? Que en algún momento, bueno, por culturalmente o por tu familia o tal, es como que eso no te puedes identificar con eso por lo que sea, porque te han dicho que eso es malo, porque socialmente no está aceptado, vergüenza, o claro, porque tu familia te ha dicho que eso no, que por lo que sea, tú eso lo has identificado como algo con lo que tú no te puedes identificar. De eso no soy yo. Correcto. ¿No? Correcto. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? No usamos eso, porque creo que no soy yo. Pero en realidad, o sea, creo que eso no debo usarlo, porque no me hace bien. Pero en realidad, cuando yo me adentro en el bosque, que es ahí donde está el diferencial, me doy cuenta que detrás de ese bosque, detrás de esa bruja, lo que escondía era una pócima mágica. Una transformación. Lo que pasa que por mi madurez, antes de entrar en el bosque, ya dije, mejor que no entro aquí. Mejor no. Pero llega un momento que cuando te cansas, porque vas evolucionando, y dices, ¿y por qué no? Más perdida que estoy. Pues perdidos al río. Ya que hemos venido. Ahí está. Porque, o sea, ¿tú cómo dirías que se llega a averiguar estas cosas de ti misma? Porque a mí hay veces que me cuesta conectar con mi apetencia en un momento dado, que fue una frase que me dijo una vez Lucena en mi época chunga, que me dijo, aprende a conectar con tu apetencia. Y yo, ¿qué dices? ¿Qué Cristo eres. Y de repente dije, que tengo inercia. O sea, que tengo inercia. Y en los movimientos y comportamientos, y de repente, son segundos de tiempo que tienes que hacer parar
y pensar, o sea, es un esfuerzo, es un Es trabajo es un esfuerzo. el averiguar si te apetece ir a ese plan de cenar o lo estás haciendo por inercia. Sí. Y, o sea, si llegas a estar tan desconectada hasta de algo tan simple, ¿cómo llegas a saber qué has metido en la sombra? Correcto, correcto. Porque cuando estás en este punto, olvídate de la sombra. Es como, déjala descansar. Ahí, O sea, que esto es para una amiga, ¿eh? Que se tumbe tranquila. No hay prisa, ¿vale? No hay prisa. Además, hay estudios que se puede averiguar que la sombra tiene para que nos entendamos qué es la sombra, ¿vale? Porque claro queda ahí muy así. La sombra siempre está con uno mismo, ¿vale? Uno mismo. La sombra siempre es nuestra fuerza femenina o masculina, ya está. Nosotros nos componemos de dos energías, yin y yang, femenina, masculina, punto. No seamos hombre o mujer. Entonces simplemente es que yo o no domino mi fuerza masculina o no domino mi fuerza femenina. ¿Qué es mi fuerza masculina? Lo que tiene que ver con el confrontamiento con lo más visceral. Y la femenina es lo más emocional. Ya está. Entonces, hay que saber que, por ejemplo, bueno, no puedo decir ahí, no voy a decir, pero hay actores que saben cuál es su sombra y los grandes papeles que hacen es cuando usan, por ejemplo, su masculina alta, que es su sombra, que es el malo, el invadir, el tal. Pero saben usar esa fuerza y entonces hacen papelones. A mí esto me lo dicen mucho. Lo de que joder, tú cómo te enfadas, tú tienes que tener un carácter que, tú sabes, digo, pues si yo nunca me enfado en la vida, pero siempre he pensado, igual me doy mucha más rienda suelta enfadándome en escena que ahí, de repente, entro a saco, que en la vida, que me cuesta muchísimo más, que soy mucho más fría, más... ¿no? Como de pensarlo todo bien, de hablarlo como de, bueno, yo me siento así. Correcto. Y eso para ti es súper sanador. ¿Por qué? Porque ahí es un lugar de seguridad donde tú te atreves, por ejemplo, a mostrar esa parte. ¿Ves? Entonces, simplemente hay esas dos fuerzas. Entonces tú dices, pues yo no sé cuál es mi sombra. Bueno, eso se puede averiguar, porque hay a lo mejor no me da ni el sol, ¿eh? Todos tenemos ahí, ¿no? Entonces se puede averiguar y se ve cuál es la sombra. Pero lo más importante es a través de la observación. ¿Qué es lo que a ti te da miedo? ¿Qué es el que te pases de frenada y rompas algo y tal? ¿O que manipules a nivel emocional de tal manera que dejes a la persona seca y no sé cuántín? ¿O que te dejes manipular por la pena de tal manera que ahí te vas a la mierda? O sea, al final, si tú ves tu histórico de cuáles son los momentos donde te has ido más a la mierda, siempre tendrán una perceptil que se llama, ¿no? Que es como un punto de, uy, fue aquí, uy, fue aquí, uy, fue aquí. Y en esa observación te das cuenta de, ostras, aquí es donde yo no sé manejar esa energía. Ah, vale. Es sencillito. Pero claro, esto por un lado, ¿vale? Y entonces ahí tenemos que aprender a manejarla, ¿vale? ¿Cómo la aprendo a manejar? Fácil. Si yo me doy cuenta que mis miedos han sido cuando yo he sacado mi fuerza masculina y he invadido y he hecho daño, por ejemplo, porque me ha pegado a algo y he hecho daño, y digo, ¿y yo cómo domino esto? Fácil, pues me digo que no a mí, ¿no? Aprenderme a poner un límite a mí. Y el primer día no voy a saber, otro menos, otro tal, pero llegará un momento en que yo diré, ya. Me diré a mí, ya. Y el animalizo, ¿no? La parte conductual, ya, vale. Ya habré aprendido a manejar mi fuerza. O sea, metiéndole mucha conciencia al registro, tomando conciencia. Por eso el rollo de el aquí y ahora, el estarte presente, ¿no? El libro de... ¿no? Había uno, ¿no? Muy famoso, ¿no? El aquí y ahora, ¿no? Se llama algo así. No sé. Bueno, es que hay muchos. El poder de la hora o algo así. ¿Vale? Entonces, los grandes maestros siempre te enseñan en estar en el presente. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a gestionarte si no estás en casa? O sea, ¿tú cómo gestionas tu casa? Estando, ¿no? Entonces es muy importante aprender eso. Tú me dices, es que Luciana me dijo que tenía que aprender a estar, ¿no? O a saber lo que me apetecía, ¿no? Que no tengo que aprender a estar. Y yo te he dicho, no es fácil. No es fácil
en ciertos casos, en los casos en los que a ti se te ha negado estar. O sea, tú en el momento que tú eres pequeña y lloras y ahí estás, porque algo te genera un miedo, una inseguridad y estás y te lo niegan, ¿tú qué aprendes ahí? No, mejor no estés. No, mejor no te identifiques con lo que tú sientes. No, mejor eso no. Entonces llega un momento en que pasa una curva de crecimiento y yo allí ya me he perdido, porque yo he aprendido a no saber escucharme. Cuando lo natural y lo fácil es saber lo que quiero. Pues ahora tengo hambre, pues ahora tengo tal, que no creas tú que es tan difícil. Y ahora cómo estoy respirando, estoy respirando un poquito más de arriba, ¿no? O de abajo, tal, o cómo... Y te vas conectando. O sea, es algo súper natural. Pero ¿por qué en este caso tú decías, me cuesta tanto? Porque yo he aprendido a no estar en mí. Ya. Es algo aprendido. Entonces realmente Pero dices... es un poco pandémico esto, ¿no? O sea, tampoco... O sea, yo creo que le pasa a mucha gente. Obvio, Sí, sí. obvio. Mira, A mí me pasa también. hay mucha gente y sobre todo cuántos niños le dicen, tú eso no para que no molestes. ¿No? Le dejas Ya. no sé qué para que no moleste. Y cállate. No, antes era el cállate y el zapatillazo esa, ¿no? ¿Vale? Y ahora es la tablet. Sí, que es como que no deja de moleste. existir un rato, por Claro, favor. deja de existir, correcto, deja de existir. ¿Y qué hace el niño? Deja de existir. Y yo aprendo a dejar de existir. Y luego, cuando paso la edad de adolescente adulta, ya no sé quién soy. Ya, claro, siempre sabes quién eres porque siempre estás. Pero a tu ego, que es la realización de un yo que me he creado, se ha creído que no tiene que estar. Por tanto, al volver a estar es más fácil, porque no es algo a lograr, es algo a desaprender, que es diferente. Vamos a tener que ir cerrando. Yo quería preguntarte una cosa, pero simplemente porque me hace mucha gracia que mis padres puedan ver este capítulo. Vale. Lo que te he dicho antes de te voy a preguntar es que tenía una pregunta que, como has hablado del tema de... al final, cuando tú tienes un propósito, es como que podrías estar haciendo eso infinito y tal, no sé qué. Claro, ¿cómo diferenciar? Porque eso te puede llevar como a una especie de zona de confort, de esto me encanta y no necesito más que esto. Uno es cómo diferenciar zona de confort bien de conformismo, y luego lo otro es porque mis padres, que te contaba antes, que bueno, y tú ya lo sabes, que son un huevo y una castaña en muchas cosas, o sea, que opinan muy distinto, que tienen visiones de el mundo muy distintas, y viven en la aldea ahí perdidos, los dos solos, en la naturaleza y tal. Mi padre es un alto defensor de la zona de confort, pero entendida como en la sencillez. Cuando tú ya logras con lo más sencillo estar hiper a gusto, es como, eso es el zen, o sea, eso es como, ¿para qué más? Y que tu motivación sea el café, ¿no? De la mañana, por Sí, ejemplo. claro, o sea, algo como así. de la rutinita, tal, como de estamos bien y ¿para qué más? Como de ese es el objetivo que todo ser humano ansía en el fondo, ¿no? Como el estar bien y ser feliz con lo que hay y la serenidad y tal. Y mi madre, que es como, ya, pero no, la zona de confort, hay que salir de la zona de confort porque hay que explorar y descubrir cosas nuevas o sea, como mundo, ¿no? Y abrir tu mente y... Entonces, claro, tienen este debate periódicamente. Y aprender eternamente. Y ¿no? aprender eternamente, claro. Mi madre es como también muy eterna aprendiz de cosas y como que no se sacia. Entonces, que yo también lo veo como algo súper bonito. O sea, como que veo las dos visiones y digo, chicos, que tampoco está mal ninguna, pero... Claro, es que las dos están bien. ¿Cómo sabes que la de tu padre, por ejemplo, no se está engañando, saboteando? Simplemente estando un rato con esa persona. Si tú estás al lado de esta persona y te transmite paz, Sí. vamos bien. Porque hay personas que tú las ves con esa armonía y tal, pero... Sí, pero hay te algo transmite que- como un conformismo mal. Entonces ahí dices, Ya. mira, aquí hay Sí, algo que es no. más una rendición Sí, que sí. Correcto, ¿no? O un que una sacrificio, o no sé aceptación, qué, correcto. sí. Entonces ahí esta persona la ves porque vibra alto. ¿Y Sí. cómo sabes que vibra alto? Porque estás a su lado y sientes paz, pero no una paz de... No, una paz de... Bien, ¿qué tal? La Sí. persona le preguntas y qué tal, la miras a los ojos, sus ojos brillan, cómo está de salud. O sea, tienes que ver Sí, sí.
hay que transmite... valorar. Y entonces dices, pues esta persona es que tiene suficiente con esto, porque es una persona, si nos fuéramos aquí, ya que estudiamos tanto, ¿no? En la grama, pues diría, bueno, es que mi padre es más un 5. Digo, pues si su naturaleza personal es más de introspectiva y a través de aquí es conocedor de, está estupendo. Pero si tu madre, por ejemplo, nos vamos a inventar, haciendo ahí el enagrama, es más un 7, es súper exploradora. Entonces, ¿cuál es mejor? Ninguna. Simplemente es que una encuentra su motivación desde la experimentación externa y ahí se nutre y ahí disfruta, y la otra pues es desde más el metido para adentro. Pero simplemente es esa observación. O sea, se puede decir que hay muchas maneras de vivir bien la vida. Totalmente. Esta que era tu gran preocupación. Totalmente. Realmente esto era una sesión de terapia para Elena porque estaba obsesionada con hay que vivir bien. Totalmente. Totalmente. Porque vivo mal. Totalmente. Y es que es en el fondo muy sencillito, porque es como tú te vas notando, como tú vas conectando contigo. Y en realidad es mucho más sencillo, porque es intentar siempre ir para adentro. Y es lo que te dijo Lucena, es ¿qué quieres? ¿Qué te apetece? ¿Te apetece dormir? ¿Te apetece ir al campo? ¿Te apetece andar? Y dices que es una tontería. Ostras, pues es vital. Sí, no, o sea, eso me lo dijo hace un montón de tiempo, pero a día de hoy me pillo muchas veces. Con la inercia. Con la inercia y que no te está apeteciendo esto. A mí me pasa eso también. Correcto. Pues eso es algo que hay que, cuando nos damos cuenta de esto, ¿y cómo lo sabemos? Porque la mente se va del sitio. Estamos ahí o estamos allá. Entonces es como, y una forma de daros cuenta es a través de la respiración. Es muy clave la respiración. La respiración es iluminación. ¿Por qué? Porque la respiración es donde es cómo funciona la energía. Entonces, si tú respires más agitada, respiras más así o asá, te das cuenta si estás o no estás. Y tú y yo fumando, no nos vamos a iluminar en la vida. Nada, eso no tiene que ver. No, nada, que ver. pequeñito. Nada que ver. Nada que ver. Con el mecherito. Vale, La última respiración pregunta ahí. y terminamos. Venga. ¿Recomiendas la meditación para alcanzar alguno de estos procesos del desapego y tal? ¿O puede que haya más maneras de alcanzarlos? Espero Y que vivir sí, bien. porque- Espero que sí, porque hay a mí más se me da maneras. fatal. Hay más maneras, claro. Lo que se hablaba del enagrama, ¿no? Que cada uno tiene su manera. Entonces, hay personas que necesitan mucho la meditación porque les conecta y hay otras personas que no. Yo, por ejemplo, pues no necesito la meditación. Entonces, dices, entonces, ¿tú cómo lo haces? Intento estar lo más consciente posible en cada momento. O sea, mi meditación Es es activa. estar presente, intentar estar presente. Es eso. Y a otro le servirá otra cosa. Se ha puesto... Ya acabo, perdón. Antepenúltima. Claro, se ha puesto de moda mucho últimamente también en redes la palabra disociarse, ¿no? Que creo que se refiere a cuando todos... que yo he vivido muy disociada, según lo que he entendido, es cuando en vez de estar presente te estás inventando una vida maravillosa aquí. Vamos, que estás fantaseando con lo que sea, en el trabajo, en el tal cual. Es recomendable evitarlo, ¿no? O sea... Pero porque hay veces que es entretenido y divertido y dices, ¿cuándo estoy soñando? En plan, porque persigue tus sueños. ¿Sabes? Claro, primero tendré que soñar. Primero Venga, tendré voy. que soñar con una vida mejor. y luego, y cuando ya te has pasado. Ya no quieres vivir en el presente y ya estás aquí y vas a la cinta de correr porque te quita ansiedad, pero en el fondo a ti te gusta la cinta de correr porque te pones la música y lo que te estás Ya. inventando es otra vida paralela. Claro. Entonces, al final ahí hay que meter disciplina, ¿verdad? Y frenar y empezar. No, cinta de correr, sudo, gris, azulejo, persona que pasa, presente. Y no pensar tanto, ¿no? Sería como hacer un poco de dieta en el tema de la imaginación, ¿vale? Un Vale. poquito. Porque realmente está bien que tengas esa imaginación, en tu caso. Claro, porque a mí me ha traído cosas buenas. la Claro, porque a ti imaginación. te ha traído cosas buenas y te ha ayudado a salir de cosas muy malas. Mm. Por eso que no hay una receta para todo el mundo. O sea, para dar la receta a la persona, se tiene que estudiar la vida de la persona. La Es terapia. un traje a medida. Entonces, ¿qué pasa? Que a ti una persona te podría decir, no imagines que en catalán que dicen acá ¿cómo se dice? Ple de pardals, ¿no? Como la cabeza llena de... digo, no, a ella le viene muy bien, porque ella gracias a eso ha sobrevivido. Por lo tanto,
usa esta cualidad que a ella le ha servido para sobrevivir para que consiga su propósito o lo que ella necesita. Por tanto, ella tiene que aprender a graduar esa imaginación para lograr lo que ella quiere. Vale, qué bonito. ¡Ea! Venga, te puedes quedar más tranquila. Estoy tranquilísima. Un poquito de dieta. Eso sí. Poquitito de dieta, pero bueno. Poquito. Pero, a ver, tus caprichitos te puedes dar. Jo, pues yo me quedaría 13 horas aquí. Pero, sí, habrá que pedir hay hora con Eli. Habrá que pedir hora con Eli. Altamente recomendable. Jo, pues, No, muy a gustito, muy a gustito. Muchas Sí, gracias pues, por venir. Eli, nos hacía mucha ilusión. Ay, bueno, no hemos puesto que nos pondríamos de propósito la una a la otra. Teníamos esto pensado, es decir, que cuál nos poníamos la Bueno, una. lo tenías pensado, pero de pensar a... Pero no, claro, lo teníamos escrito, luego nos lo preguntamos, yo no lo he pensado. Yo tampoco. La verdad, no me lo he propuesto. Bien. Está muy bien, está muy bien. No, he conectado con mi apetencia. No me apetecía. Y no me apetecía Pues- pensar en esto. pues es tu propósito. Oye, pues yo creo que con esto ya estaría. Muchas gracias. Eli. Muy Muchas bien. gracias por venir, A vosotras, Eli. está muy Y bien, bueno, y está muy gracias bien. ¿A todas? me hace mucha gracia, como todavía no lo hemos estrenado, es como hablar pues a Lucía y a Luciana. Bueno, y cuando se vea, pues a todas las que nos estéis escuchando y viendo. Y nada, y que besito en la frente y que nos vemos en el próximo. Este podcast ha sido posible gracias a la producción de José Lucena, la dirección de fotografía de Lucía Muriel, el diseño gráfico de Carlos López y la locución de Nuria Escudero. Melón Imposible, con Clara Lago y Elena Martínez Santos.